Compartirles un tema que quizás es muy tocado en la Biblia. Creo que es el tema más repetido en la Biblia. Cuando yo lo diga, usted enseguida dice, va a hablar otra vez de esto. Pero el Señor colocó en mi corazón este tema, y no solo poder compartirlo, sino que poder reflexionar juntos, porque creo que es algo que, a pesar de que sabemos, como todas las cosas, lo que nos cuesta es ponerlo en práctica y superarlo, ¿no? Como muchas de las cosas que sabemos de que hay que hacer algo, pero en realidad nos cuesta hacerlo. Y yo creo que este tema es, la preocupación es el tema que voy a tocar en esta mañana. Pero, ¿cuántas veces somos atrapados por este sentimiento, ¿no? Que no nos deja hacer muchas cosas? Y quiero que me acompañen en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Quiero arrancar por acá. El versículo comienza más adelante, en los versículos 16 en adelante. Creo que el currículum del apóstol Pablo, ¿no? Si pudiéramos, acá dice el título de este versículo, dice los sufrimientos del apóstol Pablo, pero yo le pondría el currículum del apóstol Pablo. Esto lo escribe Pablo después de encontrarse en una situación escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia súper talentosa, una iglesia bendecida, una iglesia que estaba en una ciudad importante porque era una ciudad rica, con muchos problemas también como toda ciudad, de idolatría, de corrupción, y es una de las iglesias más bendecidas de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Con todos los dones espirituales. Pero llegó un momento donde Pablo, que fue el que inició esta iglesia, como toda situación que muchas veces, ¿no? Son hermanos que comienzan una obra, crece la obra y luego continúa avanzando, y después nos olvidamos de aquellos que iniciaron, aquellos que empezaron. Y Pablo fue uno de los que inició esta congregación. Pero en este momento donde él escribe estos versículos, él está describiendo y poniendo su carta sobre la mesa, ¿no? Diciendo, está bien, ustedes ya no me consideran, ustedes ya no me tienen más en cuenta, ustedes ya no se acuerdan de lo que yo hice, pero acá está lo que, si quieren compararme con los otros ministros que ahora están teniendo ustedes, dice, bueno, yo les presento lo que yo pasé, lo que me costó a mí sufrir por el Señor, ¿no? Y vamos a poner los dos, a ver, vamos a comparar. Y dice más Pablo, dice, lo voy a hablar, dice, no muy espiritualmente, sino que algunos me van a creer que estoy medio loco, dice Pablo, ¿no? Qué atrevimiento de Pablo, ¿no? Pero este es el contexto de este versículo. Si quieren lo podemos leer un poquito más adelante para poder entenderlo. Pero dice del versículo 16, dice, otra vez digo que nadie me tenga, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Miren lo que dice, no lo está hablando espiritualmente, dice. En esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, vuelve a aclarar, también yo tengo osadía.
soy hebreo. ¿Son hebreos ellos? Perdón, es una pregunta. ¿Son hebreos ellos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco estoy hablando, dice. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta acá nada más. Después usted, si quiere, puede leerlo más para entenderlo un poquito la situación de Pablo, ¿no? Pablo, el apóstol que nos dejó las bases de nuestra doctrina cristiana, se enfrenta a gente que lo desafía y lo menosprecia, ¿no? Como apóstol y como servidor del Señor. Y ahí él presenta esto, y esto lo está diciendo medio un poco enojado, ¿no? Lo está diciendo medio un poco, por eso él aclara, dice, no estoy hablando espiritualmente, ni lleno del Espíritu, ni nada. Estoy hablando como loco, dice. Así que estaba medio desaforado Pablo ahí. Pero un poquito para mostrar a la iglesia todo lo que él pasó y todo lo que le costó servir al Señor y todo lo que tuvo que sufrir por servir al Señor delante de aquellos que se llamaban ministros y servidores, que se estaban en ese momento como que mandándose la parte, ¿no? Y Pablo dice, ellos también son, bueno, yo también. Vamos a ponernos ahí frente a frente a ver. Y por supuesto Pablo gana por goleada, ¿no? Con todo este currículum, ¿quién lo puede superar a Pablo en todas las cosas que pasó como siervo de Dios? Pero finaliza este versículo diciendo que además de todas estas cosas, en él había una preocupación por todas las iglesias. Y sobre esto quiero hablarte en esta mañana, la preocupación que Pablo tenía. Ahora quiero preguntarte, ¿la preocupación es pecado o no? No sé qué le parece a usted. El estar preocupado. Pero creo que la preocupación es una de las cosas, como dije, más hablada en la palabra de Dios. Porque la palabra preocupación es algo que nos genera angustia, nos genera temor, nos genera ansiedad. Y en la palabra de Dios, aunque muchos dicen que dice la palabra no temas, hay 365 veces en la Biblia, que no es cierto, le aclaro, porque muchas versiones no dicen no temas en esa versión, así que hay que ver según la versión, pero generalmente se dice que no temas, está repetido 365 veces en la Biblia, como diciéndonos, hay para cada día un no temas. Los que sí es cierto es que no temas es una de las palabras más repetidas en la palabra de Dios. Y eso sí tenemos que tener seguridad. Que Dios siempre está diciéndonos, no temas, no te preocupes, no te angusties, no estés ansioso. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. Nos angustiamos, nos preocupamos. Hoy hablábamos esta mañana en la escuela bíblica, decía, a muchos nos cuesta orar
Porque cuando estamos orando ya estamos pensando en la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Es más, ahora estamos escuchando la palabra de Dios acá en la iglesia y ya estamos pensando en las cosas del mediodía, ¿no? Es que somos ansiosos, nos preocupamos, tenemos esto, ¿no? Y mucho más cuando hablamos acerca de nuestra vida personal, ¿no? Nos preocupa muchas veces nuestra salud, la economía, el trabajo, la familia, cuántas cosas que generan preocupación y todos los días luchamos contra esto. Ahora quiero decirle, la preocupación es algo que no tiene sentido. La mayoría de nosotros nos preocupamos y es justamente por el temor que tenemos, ¿no? La ansiedad, la incerteza que tenemos, ¿no? Dice que la preocupación es la única que no gana el ajedrez. ¿Sabía por qué? Ya empiezo con mis chistes, ¿no? No, pero dice que la preocupación nunca gana el ajedrez, dice, porque siempre está en jaque mate. Pero la preocupación es algo que no tiene sentido. La preocupación es algo que no tiene solución. Y es más, la palabra preocupación viene preocupación, antes de usted estar ocupándose de lo que tenía que hacer. Por supuesto que nos sirve para poder anticiparnos y preparar algo con tiempo, con anterioridad. Pero cuando usted no descansa y sigue preocupado, nunca va a tener descanso. Ahora, qué lindo es cuando uno ya organizó todo, y por supuesto siempre va a haber alguna falla, pero poder descansar, y mucho más en el Señor, descansar, quitarnos esa ansiedad. Es más, la palabra de Dios nos anima también a que podamos dejar delante de Él toda ansiedad, ¿no? Eso dice el libro de Filipenses. Esperen que encuentre mi pasaje. Bueno. A ver si lo tenés ahí, libro de Filipenses. Cada vez que oramos y nos pasa esto de estar ansiosos, de preocupados, el apóstol Pablo también nos recomienda, ¿no? Bueno. Listo. Está mi apunte ahí. Dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones en todo ruego y acciones de gracia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, presentarlas delante de Dios. Me preocupa esto, me angustia esto es lo que me está pasando. Qué lindo es presentarlo delante de Dios. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Solo Dios puede traer paz, tranquilidad en nuestro corazón. Porque si nos dejamos envolver por la preocupación, no terminamos nunca, no podemos descansar jamás. Hay gente que no duerme, hay gente que no descansa, hay gente que a pesar de que ya está todo, todavía sigue preocupada. Le cuesta descansar, le cuesta dejar la preocupación. Jesús nos habla perfectamente, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 6, usted lo conoce, que no estemos preocupados por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, porque todas las cosas que son nuestros cuestionamientos de siempre, ¿no? Dice, esto buscan los gentiles. Mas dice, buscad ustedes el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero hay un versículo al final que dice, porque cada día trae su propio mal. O sea que si usted hoy venció o solucionó un problema, no se preocupe, mañana va a tener su propio mal.
Hasta que no estemos con el Señor, todos los días vamos a enfrentar un problema. Todos los días vamos a enfrentar una dificultad que lo tenemos que solucionar. Ahora, la preocupación del apóstol Pablo es admirable, ¿no? Porque con todo lo que él pasó, podría decir muchísimas cosas y enfocar su preocupación en muchísimas más. Es más, muchas de sus cartas no las escribe en un hotel de 5 estrellas, las escribe en una cárcel y después de haber bien sido castigado, ¿no? Pero su preocupación, dice Pablo, dice, mi preocupación, además de todas estas cosas que me pasaron, dice, está por todas las iglesias. ¿Cómo estará la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está avanzando el cuerpo de Cristo? Que no se pierda, que no se desvíen de la palabra de Dios. La preocupación de Pablo era, como dice Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. Esta es una preocupación santa. Ahora, todos los que servimos al Señor sabemos que caemos en un estrés que a veces nos pasamos, ¿no? La preocupación por el cuidado de la iglesia es grande, ¿no? Un pastor fue a un médico y tenía un estrés también, y bueno, el médico le dijo, mira, lo que usted está pasando tiene un estrés. Y entonces lo que él pensó, dijo, bueno, seguramente me va a dar un tiempo para que yo descanse, quizás un mes o algo para poder descansar. Y le preguntó al doctor, dice, quizás un mes necesito para descansar. Y el doctor dice, no, dice, usted necesita como 3 años para descansar. Está pasadísimo de estrés. ¿Sabe que el estrés nos hace caer el cabello también? Bueno, algunos por genética, otros por estrés. Pero el estrés nos paraliza, el estrés no nos hace bien cuando nos envolvemos en este sentimiento que nos angustia, que no nos deja estar tranquilos. Ahora, la preocupación de Pablo era una preocupación de cómo estaba la iglesia. Y mire, teniendo tantos problemas, su preocupación mayor era para ver cómo están las iglesias. ¿Sabe que la preocupación nos paraliza no solo también en nuestra vida cotidiana, sino que también en el servir al Señor? Mucha gente no tiene tiempo para servir al Señor, porque dice, no, tengo que trabajar, tengo que hacer estas cosas, tengo que lo otro, no tengo tiempo, no puedo, no estoy tan ocupado. Mira cómo está la situación, mira cómo está esto. Cuando están envueltos en este sentimiento, no pueden hacer la obra de Dios. No pueden servir al Señor porque están centrados en su preocupación. Vuelvo otra vez a este pasaje de la palabra de Dios, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra primera preocupación de cada mañana? ¿Qué es lo que te preocupa cada mañana cuando te levantás? Cuando agarrás el celular y mirás los mensajes. Al acostarte, ¿cómo te vas a acostar? ¿Con qué preocupación vas a dormir? ¿Es el reino de Dios? ¿Son las cosas de Dios? ¿Es de qué manera podemos servir al Señor o qué podemos hacer para el Señor? ¿O todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? La casa, el trabajo, la familia, las relaciones, los problemas económicos, tantas cosas que atrapan nuestra atención. Queremos servir al Señor, pero no podemos. Cuando una persona está paralizada por la preocupación o por envuelta en sí misma, es muy difícil que pueda servir al Señor. Es muy difícil que pueda escuchar al Señor. Porque no podemos enfocarnos en lo que Dios nos pidió.
Es más, muchas veces dicen, no, pero yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo para tal actividad. Muchas veces tenemos un concepto errado de qué es servir al Señor también, ¿no? Dios nos llamó a todos a poder servir. No todos podemos estar en esta plataforma, no todos podemos tener este micrófono, no todos podemos estar los domingos en este horario. Muchas veces tenemos impedimentos, pero Dios te llamó a servir, Dios te llamó a ocuparte de su reino, de que tu corazón esté en las cosas de Él, preocupado en su negocio. Y eso lo podés hacer en tu casa, caminando, en el trabajo, donde estás. Porque tu corazón está en servir al Señor. Muchas veces los chicos que estudian medicina, una vez le decía a un pastor, dice, yo no tengo, pastor, tiempo para estar en todas las actividades de la iglesia. Y el pastor decía, pero vos estás en el lugar más estratégico para servir al Señor. Yo no puedo estar ahí donde vos estás. Vos estás en una sala de terapia, vos estás en una sala de enfermos, vos estás frente a una persona que está en sus últimos minutos antes de partir. Y es el momento para poder predicarle al Señor. Cuando uno tiene en su corazón el servir al Señor, donde uno está va a servir. Donde uno está va a estar con su corazón dispuesto a servir. A escuchar y decir, Señor, ¿en qué puedo serte útil? ¿En qué puedo servirte? Sabe que usted es muy útil en las manos del Señor. Somos útiles en las manos del Señor. Pero vuelvo otra vez a esto. ¿Cuál es su preocupación? ¿O qué es lo que le domina su corazón? Pablo decía, además de todas estas cosas que le pasó, dice, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Jesús, cuando lo encontraron en el pozo, pues, hablando con la mujer samaritana, él no había comido, ¿se acuerdan? Y los discípulos le trajeron algo para comer. Y Jesús dijo, yo ya comí. Y los discípulos pensaron, bueno, le habrán traído algo, le habrán compartido unas empanadas, algo, la mujer samaritana. Pero Jesús estuvo hablando con una mujer que necesitaba del Señor, necesitaba que lo conozca, necesitaba conocer la verdad. Y las palabras de él dicen en Juan 4:34, dice, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y del que me envió, y que acabe su obra. Es un maestro el Señor, de tal manera que puede explicarnos cosas tan tremendas, ¿no? Hace la comparación del servicio a Dios o de hacer la voluntad de Dios con la preocupación o la necesidad de alimentarnos todos los días. Y yo creo que esa es una de las preocupaciones más grandes de todos los días. ¿Qué esposa o qué mujer no está pensando qué vamos a comer? ¿Qué voy a cocinar? ¿Hacemos milanesa otra vez? Muchos se están riendo porque todavía no saben qué van a cocinar, ¿no? O haciendo milagros para ir al supermercado y decir, bueno, esto me alcanza y bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Porque la necesidad de alimentarnos y preocuparnos por el alimento diario es una de las preocupaciones de todos los días. Ahora Jesús toma este ejemplo, ¿no?, de esta necesidad que pasamos todos y cada uno de nosotros, diciendo, Él poniéndose, dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Su preocupación, está queriendo decir, mi preocupación mayor es hacer la voluntad de Dios. No está diciendo que no quería comer. Ahora, es así en nuestra vida diaria, es así para cada uno de nosotros. Así como nos preocupamos por la comida, así como te preocupas por preparar que no falte nada en la casa, pensar y decir, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué puedo hacer para servirte? ¿Cómo puedo ser útil en tu reino? ¿Es esa tu preocupación cada día?
Qué lindo que nosotros podamos tener esto en nuestro corazón. Jesús, a pesar de que no, quizás uno mira la vida de Jesús y no estaba dentro de un templo, así como nosotros podemos estar, Él caminaba, Él iba a una cena, Él conversaba con sus discípulos, iba de una ciudad a otra, estaba con la gente, pero eso no significaba que Él estaba descolgado de su Padre. Él siempre tenía tiempo para escuchar a su papá. Y es más, la vida de Él es un reflejo de obediencia a Dios. Porque muchos dicen, bueno, yo sirvo al Señor, pero no me congrego. Yo no me congrego, pero yo sirvo al Señor. Me hace dudar muchas veces, ¿no? Porque el estar desconectado del cuerpo de Cristo, que usted no pueda estar en las reuniones, necesitamos estar unidos al cuerpo de Cristo, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos tener dirección, necesitamos caminar juntos, somos un cuerpo. La iglesia, Dios la usa, o Dios se manifiesta en este mundo a través de su iglesia. Todo poder le fue dado a Jesús, dice, y se la entregó ¿a quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. No a cristianos solitarios que andan por ahí. Dios te puede usar, pero Dios te puede usar mucho más estando juntos. Esto es importante. Ahora, la preocupación, una vez más, no solo que te paraliza, te llena de ansiedad, te llena de temor, te llena de miedo y de incerteza, sino que no te deja hacer lo que es importante. No te deja hacer lo que realmente tenías que hacer. Hay una frase que me gusta que dice que lo urgente es enemigo de lo importante. ¿Cuántas veces andamos corriendo por lo urgente, por las cosas que hay que solucionar urgente, y eso nos quita tiempo para orar, nos quita tiempo para leer la palabra de Dios? Tenemos cosas urgentes para hacer, tenemos necesidades urgentes que solucionar, pero no nos ocupamos de lo más importante. Nos impide hacer las cosas importantes. Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo yo voy a escuchar la voz de Dios si no tengo tiempo y mi cabeza está totalmente ocupada por mis preocupaciones? Y corriendo siempre por lo urgente. Jamás lo voy a poder lograr. Me encanta este relato que está en Lucas, capítulo 10, desde el versículo 40. Mire, es algo que llama mucho la atención, ¿no? Marta y María, amigas, hermanas de Lázaro, le invitan a Jesús a comer a su casa. ¿Se acuerdan de ese relato? Todo el mundo lo conoce. Lo leemos si quieren estos versículos. Marta dice que estaba ocupada preparando la comida y María escuchando, ¿no?, al Señor. Y en un momento ya se ve que Marta ya no aguantó más y se le terminó la paciencia y la espiritualidad y ahí comienza a reaccionar, ¿no? Dice, pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer, y entonces fue y le dijo a Jesús, mira a quién le dice, y le presenta su preocupación. Dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, estás hasta las manos. Estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. Y María ha elegido lo mejor. Mire lo que le dice Jesús. Y nadie se lo puede quitar. Malísima la respuesta de oración de Marta, ¿no?
Señor, ¿no te das cuenta que tengo tantas necesidades, que tengo tantas cosas? No tengo tiempo para reunirme, no tengo tiempo para servirte. Estoy hasta acá, no tener a alguien, decirle a los hermanos que me vengan a ayudar. Y Marta le dijo, Marta, necesitas parar un cambio. Necesitas frenar un poco. Y lo que vos estás reclamando, yo no te lo voy a contestar. María, tu hermana, eligió lo mejor. Mire, tenían a Jesús en su casa. Lo estaban escuchando a Dios, al maestro de los maestros en su casa. Y yo sé que había que preparar la cena, y habría que preparar la mesa, y habría que barrer las cosas, y habría que ordenar todas las cosas. Pero no tenían a Jesús. Me imagino a Jesús hablando y mirándole a Marta con las ollas y barriendo ahí las cosas. Corre, anda al chino, anda a comprar tal cosa. No había chino. Sí, los chinos son en esa época. Ya había chino en esa época. Y María sentada escuchando a Jesús. Mire, póngase a pensar un poquito. Gente rompía techos para poder estar frente a Jesús. ¿Se acuerdan? El paralítico con sus amigos. Porque era tanta la cantidad de gente que no podían estar frente a Jesús. Tuvieron que abrir el techo de una casa para que esté delante de la presencia de Jesús. Un sacrificio enorme de todos sus amigos. Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para poder ver de lejos a Jesús, porque era impresionante la multitud que había. ¿Cuánta gente hizo sacrificio para ir a estar delante de Jesús? La mujer del flujo dice que entre medio de las multitudes empujando, y decía, si le toco aunque sea el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y María y Marta lo tenían en su casa, en el living de su casa. Y Marta estaba tan preocupada y tan ocupada, quien se perdió una de las grandes oportunidades de su vida. Estar frente al Creador, al Señor, al dueño de todas las cosas, al Rey, al que sabía todas las cosas, por estar ocupado. Ahora, ¿esto significa que tenemos que dejar todas las cosas que estamos haciendo diariamente? No. Pero lo que le estoy tratando de decir es que si usted se envuelve en la preocupación y en las tareas, no va a tener jamás tiempo de hacer lo importante, de servir al Señor, de escuchar su voz, de oír, de meditar en su palabra. No va a tener tiempo porque no puede concentrarse por la preocupación y la ansiedad. Es más, yo escucho mucho la oración cuando tenemos la reunión de oración. Y la oración es el reflejo de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Yo escucho cómo cada uno ora, y la preocupación de cada uno es lo que le va a decir al Señor. Y las cosas importantes. No, pero mi enfermedad es importante. Claro que sí, hermano, es importante. Su necesidad económica, claro que sí, es importante. ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué me voy a vestir? Sí, es importante. Pero ¿qué dijo Jesús? El reino de Dios. El reino de Dios. La preocupación por el reino de Dios es lo más importante. María estaba aprovechando esa oportunidad. Dejó las preocupaciones de lado, dejó la ansiedad de lado, dejó los quehaceres de la casa de lado para estar con Jesús. ¿Te cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no lo escuchás? Decís, no, pero yo voy a la reunión, yo tengo la Biblia, yo tengo la Biblia en el celular. ¿Sabe que el celular es la mayor distracción para poder leer la Biblia?
porque ya te entró un WhatsApp, te entró un circulito rojo del Instagram. Cuando te diste cuenta ya estuviste una hora mirando videitos y tenía que leer la Biblia. Necesitamos ponernos en la presencia de Dios y dejar de lado toda preocupación. Ocuparnos de lo que es importante. Hoy leyó Lorena, ¿no? Dice, no estés angustiado, decía el Salmo 37. No estés angustiado por los que prosperan. No estés angustiado por la corrupción que hay afuera. Dice, porque un día no van a estar más ellos. Un día no los vas a ver más. Preocúpate por deleitarte en el Señor, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Él es el que va a venir a buscarnos. Hay un reino que está preparado para aquellos que le esperan. Ahora, si vos no le estás esperando porque estás muy ocupado, te vas a perder. La enfermedad, el trabajo, las necesidades nos quitan y nos roban el poder hacer todas estas cosas. Quiero terminar con este relato que se encuentra en el libro de 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. David, conocen ustedes que es el dulce cantor de Israel, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Pero en un momento de su vida, cuando dice todos los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en su casa a dormir una siesta. Y después, dice, de haber dormido esa linda siesta, se levantó y puso la silleta en el balcón. Dice, qué lindo está el día, un día soleado, un día hermoso. Y entre eso, la vecina que nunca le había percibido, estaba bañándose en el patio. Yo no sé cómo eran los baños de antes, pero sé que no tenían techo, no sé cómo eran. La cuestión es que David dice que puso su mirada en la vecina, que ya estaba casada, y mandó a llamarla, justo cuando el marido no estaba y estaba sirviendo a Dios. Uno de los grandes errores de este siervo de Dios, que le costó caro. Conocemos un poco, después usted puede leer la historia, pero termina teniendo un hijo con esta muchacha. Por supuesto que David manda a matar al marido y Dios lo juzga terriblemente por esta actitud. Pero tenía un hijo. Y dice en esta parte el relato de la palabra de Dios que ese hijo que tuvo por consecuencia de su desobediencia, Dios lo sentenció a muerte y enfermó. Y David se angustió y ayunaba y oraba todos los días y estaba postrado junto a la cama de su hijo todos los días pidiéndole a Dios por su hijo para que tenga misericordia. Pero ese hijo terminó muriendo. Qué terribles son las consecuencias de nuestro descuido, de nuestra desobediencia, ¿no? Perder un hijo, yo creo que es uno de los dolores más grandes del ser humano. Para todo papá sabe que es esto. Prefiere morir él antes que su hijo se muera, ¿no? Porque nuestros hijos es como que un desgarro de nosotros mismos, ¿no? Perdió a su hijo. Dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16, David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo, y los ancianos que venían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo. Pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después el niño murió y sus sirvientes temían decirle, pues decían,
Si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligiría si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David lo vio hablar entre sí, les vio hablar a ellos entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí, Señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia y luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Y los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía estuviste ayunando, orando, pero ahora que ha muerto, te levantas y pides de comer. Y David le dijo, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir donde Él está, pero Él ya no volverá por mí. Quiero terminar con esto, hermano. Hasta la oración muchas veces se convierte en nuestra profunda preocupación y angustia. Y cuando Dios te da una respuesta, nosotros seguimos insistiendo. David es admirable que él pudo entender la soberanía de Dios. Yo sé que el duelo es difícil, yo sé que el duelo es un dolor que hay que respetarlo. Pero David entendió algo. Ya no tenía sentido seguir orando, ya no tenía sentido seguir ayunando, ya no tenía sentido seguir amargado y entristecido porque Dios ya tomó su decisión. Hay gente que después que Dios ya tomó su decisión, sigue envuelto en la angustia, sigue envuelto en la preocupación, sigue envuelto en el reclamo. Ya no tiene sentido. Es donde tenemos que ya parar. David dice que se levantó, se bañó, se perfumó y se fue a comer. Era un insensible, no era un insensible, entendía que ya está. Sabe que la preocupación y la angustia no lo va a dejar hacer eso. Si antes no le escuchaba a Dios, después que Dios decide hacer cosas, menos va a entender la voluntad de Dios. La ansiedad no nos permite hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y ocuparnos de lo importante. Quiero en esta mañana invitarte a que puedas ponerte de pie. Y quizás decir como el salmista David con este salmo, el Salmo 42, si estás angustiado, si estás preocupado, si estás con un estrés por tanta angustia y tanta ansiedad, inseguridad. David dice en el Salmo 42, escribió, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Quizás en este día te tengas que decir como el salmista David, mirarte en el espejo cara a cara a vos mismo y decirte estas palabras a tu alma, a tu espíritu, para que pares de preocuparte, para que pares con esa ansiedad. Diga, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás abatido dentro de mí? ¿Por qué no parás? Yo aún voy a seguir alabando a Dios. Yo aún voy a seguir sirviendo a Dios. Yo todavía le voy a adorar. Te dejo esta tareita en tu casa si es que lo necesitas. Entra al baño, cerrar la puerta, limpiar el espejo y mirate frente a frente y repetirte estas palabras. Si estás con una ansiedad y una preocupación y una angustia,
tan preocupado? ¿Por qué estás tan ansioso? Yo todavía le voy a servir al Señor. Yo todavía le voy a adorar al Señor. Miren, los problemas no van a parar. Tristemente les tengo que dar esta noticia. Jesús dijo, cada día trae su problema. No van a parar. No le puedo decir que mañana o como hijo de Dios no va a tener problemas, porque es una mentira. Mientras que estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Jesús lo dijo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas le digo para que tengan paz. Tengan paz. Les digo esto, les aviso, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Él venció. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ganar. Al final ganamos todos si confiamos en el Señor. Te va a ir bien. Vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor va a estar con vos. Él te va a dar fuerza, Él te va a sostener. Pero que en tu corazón no esté la preocupación del problema, sino que Señor, vos no te apartes de mí, yo te quiero servir, yo te quiero adorar, yo te quiero adorar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces